caminar siempre en grupo, no hay que separarnos por nada del grupo, ya que podemos ver que vamos a estar caminando entre las vigas de acero y es un poco laberíntico este espacio. Tengan mucho cuidado con sus pisadas, ya que como podemos ver son plataformas a desnivel. ¿Ok? Ya que si alguien se pierde, pues yo voy a terminar un recorrido de 45 minutos. Ya después de terminando, pues voy a tener otros minutos más para poderlos buscar. Si no, pues como la señora María, que ayer no la pudimos encontrar hasta ayer. No la hemos podido encontrar. Probablemente esté con Pancho Villa o Esteban Carranza platicando. Algún café que se esté tomando con ella. También podemos ver gente corriendo que los quería saludar, que los quería conocer. Y entre esos vamos a ver a un niño corriendo. Pongan mucha atención. Y este niño de aquí es Chabelo. Esto que estamos viendo es Plaza y Avenida de la República. Fueron restaurados en 2010 por el centenario de la Revolución. Para conmemorar cada año, las fuentes saltarinas son 100. Al fondo vemos 32 astas banderas correspondientes a cada estado. La piedra blanca que estamos viendo se llama Chiluca. Fue sobreexplotada en los años 30 de una mina de Hidalgo y está en conservación. En el mirador se encuentra en forma de gradas. Se les pide por favor no subirse o dejar alguna pertenencia. De este lado, por favor. A esta parte se le llama deambulatorio. Vamos a darle la vuelta, finalizando en las escaleras para bajar al mirador. Gracias. Hola. De este lado le van a marcar el brazalete en el punto número 5 de su brazalete. Se los van a marcar otra vez y van a bajar las siguientes escaleras con mucho cuidado. Van a pasar a pisos a desnivel y también entre vigas de acero de baja altura. Tengan mucho cuidado con su cabeza y sobre todo con sus pertenencias, ya que si se llegan a caer adentro de la estructura es pérdida total. Van a bajar con mucho cuidado. Y eso. Del otro lado, por favor. Listo. Órale, Marta. No te escucho. ¿Ya? Igual solo mucho cuidado con sus pertenencias, no se les vaya a caer nada, ¿vale? Y ten cuidado con tu cabecita. También tienes a Fernando de guía, ¿verdad? ¿Todavía? ¿O ya no? Acaba de decir que de hecho Fernando lo va a hacer.
siempre el grupo, no hay que separarnos por nada del grupo, ya que podemos ver que vamos a estar caminando entre las vigas de acero y es un poco laberíntico este espacio. Tengan mucho cuidado con sus pisadas, ya que como podemos ver son plataformas a desnivel. ¿Ok? Ya que si alguien se pierde, pues yo voy a terminar un recorrido de 45 minutos. Ya después de terminando, pues voy a tener otros minutos más para poderlos buscar. Si no, pues como la señora María, que ayer no la pudimos encontrar, hasta ayer no la hemos podido encontrar, probablemente esté con Pancho Villa o Esteban Carranza platicando algún café que se esté tomando con ella. Bueno chicos, todos pasaron al primer punto de su brazalete. Sí. ¿Conocen cuál era el proyecto inicial? Hoy se conoce como el monumento, pero fue un proyecto inicial antes de este. Palacio Legislativo. Exacto, son muy bien los caballeros. Fue el Palacio Legislativo Federal. Y vamos a tener aquí lo que era la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, telégrafos, bibliotecas y también bomberos. Y vamos a tener una cabina de bomberos. Iba a ser muy grande, más grande que el Capitolio de Estados Unidos, la Casa Blanca y el mismo Vaticano. Esto iba a medir 62 metros de altura. O sea, aquí iba a ser mucho más grande como altura, como un espacio a lo largo, ya que este espacio, si contamos la Plaza de la República ya actualmente, es más grande que el mismo Zócalo, aunque se ve grande porque es plano, se ve a lo largo, y porque como tenemos un desnivel, y aparte porque tenemos el monumento y la parte del medio, pero es mucho más grande que el mismo Zócalo. Bueno, actualmente ya el monumento mide 67,5 porque Carlos Obregón Santa Cilia le quita vigas de acero para que se vea mucho más vistoso lo que es el arco. Empieza la planeación en 1897 del Palacio Legislativo Federal, y de ahí en 1905 hasta 1912 es cuando empieza la construcción del mismo palacio. Se deja inconcluso en 1912 durante 20 años en abandono. ¿Por qué? Por el estallido de la Revolución Mexicana. 20 años después, ya hasta el 33, se empieza a construir ya como un monumento. Quieren recuperar este espacio, y esta vez con un mexicano. El primer arquitecto era Émile Bernard, un francés, con Porfirio Díaz. Después, en el 33, con Carlos Obregón Santa Cilia, el arquitecto que restaura este espacio, lo pone como un monumento y mausoleo de héroes, ya que tenemos varias criptas en los pilares, entre los del Pancho Villa, Francisco Madero, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y también del general Lázaro Cárdenas. Después, en el 38 también tuvimos un elevador recto que conectaba con una sala que está abajo de lo que se conoce como la sala presidencial, que es una sala que tenemos a un lado. Al final del recorrido lo vamos a conocer. Y se subieron por unos escalones para llegar después a donde se conoce como un elevador curvo, que se subía por aquí. Actualmente la linterna ya no se puede explorar porque está en mantenimiento. El monumento constantemente se le tiene que estar dando mantenimiento, ya que casi cumple 100 años de antigüedad. Así que siempre se les recomienda que también la chiluca hay que conservarla, ya que esa tiene casi igual, casi 100 años, ya que ya fue traída desde 1930. Chiluca en español, ya que está en náhuatl, es piedra caliente. Y esa piedra fue traída desde la misma mina Púlpito del Diablo, allá en Hidalgo. Bueno, del 70 dejó de funcionar estos dos elevadores. ¿Por qué? Porque el factor fue de que pusieron aquí la cripta del general Lázaro Cárdenas. Ya no pudo bajar más el elevador y entonces queda desfuncional estos dos para poder conectar con el mirador principal. Entonces la gente ya grande que venía por aquí a visitarnos desde el 38 en adelante dicen que vuelven a venir aquí, pero dicen que antes tienen que subir por unos escalones muy viejos de madera y casi podridos, casi a rapel, tenían que subir para llegar hasta lo que es la linternilla. Bueno, hasta el 2010 cuando se quiere recuperar este espacio, con la operadora de Espacios Terrenales de México y un arquitecto mexicano, Felipe Leal. Él es encargado de poner este elevador, restaurar lo que es la Plaza de la República, pone así los 100 chorros de agua, restaura también la Alameda Central y la Avenida Madero. Este es un exdirector de la Facultad de Arquitectura y también mandó cartas para que actualmente Ciudad Universitaria también se conoce como Patrimonio de la Humanidad. Él fue un gran arquitecto y puso estos dos, sobre todo fue el proyecto de restauración. Otro arquitecto junto con la operadora pusieron lo que fueron las plataformas, y ese es Andrés Mier y Terán. Él puso también su exposición que se llama Bajo la Mira, la revolución de la no violencia, y otra de la operadora es la revolución en el cine. El cine fue un gran factor de la revolución mexicana para que el mundo se diera cuenta de qué en verdad estaba pasando aquí en México. Actualmente lo que conocemos como las redes sociales es como un buen medio para que nosotros nos demos cuenta de qué en verdad está pasando a nuestros alrededores, como por fuera como por dentro de la República.
lo que es el cine en ese entonces se utilizó mucho para que, Porfirio Díaz lo quería para que solamente se viera una pequeña cara de sus ideales políticos, que fue orden, paz y progreso, y después los corresponsales de guerras dieron el vistazo a todo el mundo de lo que en verdad estaba pasando en 1810, ya que fue una guerra bélica antes de la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a subir las siguientes escaleras con mucho cuidado y van a ver las primeras vigas de acero de baja altura. Vengan de este lado. Vamos a pasar por aquí y vamos a subir estas escaleras. Pueden pasar de este lado, pueden sentarse o pueden pasar de este lado. Bien amigos, les comentaba que el cine fue un gran factor durante la Revolución Mexicana. Se utilizó como un medio para que todo el mundo se conociera de lo que estaba pasando aquí en 1910. Antes del cine, bueno, hoy nosotros actualmente conocemos el cine como Cinépolis, Cinemex, o podemos ver películas con Amazon Prime Video o Netflix, ¿no? Con varias aplicaciones en el celular. Pero antes de eso, las transnacionales se exhibieron unos cines que se llamaban los cines Lumière. Bueno, ¿por qué? Porque el apellido es de los creadores del cine. Ellos crearon el cinematógrafo, como podemos ver aquí. Ellos tuvieron que retomar varios inventos, como el kinetoscopio de Thomas Alva Edison y la película hecha a base de celuloide. No funcionan y creen el cinematógrafo. No tenía nada más la capacidad de tomar fotografías y hacerlas en movimiento, sino también las podía proyectar gracias a una lámpara y así hacer las grandes escalas. Bueno, su primera proyección de cine registrada es en 1895 a 33 personas en el Gran Café de París, y ahí les presentan varios documentos. Antes se les conocía como vistas. Duraban nada más, solamente duraban entre 5 a 30 segundos, y ahí les presentaron varios documentos. Ahí fueron los obreros saliendo de las fábricas, vida cotidiana en las calles, y sobre todo una que tuvo mucha especulación, que fue un ferrocarril en el horizonte que se hacía mucho más grande. Imagínense si ustedes hubieran sido las 33 personas en esa exposición y veían el ferrocarril hecho a la mocha, casi estrellándose con ustedes. Si ustedes solamente estaban acostumbrados a ver fotografías estáticas, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hubieran brincado, hubieran echado a correr, hubieran salido de la sala, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Los historiadores empiezan una recopilación, empiezan a hacer los registros, y ¿qué creen? Los hermanos Lumière empiezan a retomar estos dichos, y ¿qué creen? La gente solamente se espantaba un poco o se sorprendía, pero jamás salió de las salas. Pero como nosotros estábamos convencidos con ellos, es lo que utilizaron como forma de mercadotecnia, como propaganda para que todo el mundo, y sobre todo en Francia, pues empezaran a ir a sus espectáculos. Generan bastante dinero gracias a la causa del miedo y de toda la especulación que se escuchaba en Francia. Empiezan a generar bastante dinero y empiezan a capacitar a todos estos caballeros. Los empiezan a distribuir a diferentes partes del mundo: Europa, África, Asia y sobre todo un país en Latinoamérica, que fue México el primero en traer lo que fue el cinematógrafo. Ahí, eso pasó en 1895. ¿Cuántos años creen que pasó para que el cinematógrafo llegara aquí en México? ¿1000 años? ¿Cómo cuántos años? No, 30. ¿30 años? Entre años o meses, ustedes calculen.
25 años. Hubo países en Latinoamérica que llegaron a tardar entre 15 hasta 30 años, pero México fue el primero. ¿Por qué? Porque el presidente de ese entonces le gustaba mucho lo francés, lo europeo, y entonces fue el gran factor. México tan solo nada más se tardaron 8 meses de que saliera de Francia al puerto de Veracruz y de ahí en ferrocarril transportarlo ¿a dónde? Al castillo de Chapultepec. Miren de este lado. Aquí, como les comentaba, estos son los documentos que duraban entre 30 a 5 segundos. Se les conocía como vistas. Y como había escuchado ahorita, sí era don Porfirio Díaz el presidente que trajo al cinematógrafo aquí en México. Se le hace la primera proyección privada para él, gente de su gabinete y sobre todo sus familiares. Su primera proyección fue en el castillo de Chapultepec. Ahí empezó a las 8 de la tarde. Solamente duraban 30 segundos las imágenes de movimiento como vemos aquí, sin sonido, solamente blanco y negro, rapidísimas que duraban, como les comentaba, los 30 segundos. No podíamos ver a un Tom Cruise, ni un Brad Pitt, ni a Joaquin Phoenix, ni un Pedro Infante, ni un Chabelo. Así que, pues este señor no le importó y se aventó desde las 8 de la tarde hasta el otro día a las 5 de la madrugada. No se aburrió porque era la sensación en esos tiempos. Y así que empiezan las primeras proyecciones, entre comillas, públicas después de que se le hace la primera presentación. Ahí en donde, en la calle, lo que se conoce Plateros, número 9. Actualmente se le conoce como la Avenida Madero. Y número 9 donde está el Museo del Estanquillo. Entre comillas les digo que fue pública porque solamente costaban entre 50 a 60 centavos plata. Se escucha fácil, pero ¿qué creen? Costaban actualmente serían entre los 500 y 600 pesos cada boleto. Ni siquiera las palomitas, ni los hot dogs, ni siquiera yo creo un poco más grande de Cinépolis, ni una saladita costaría tanto. Bueno, entonces les comentaba, entre comillas públicas, porque solamente estas personas que vemos aquí, la gente afrancesada, la burguesa de esos tiempos, como les comentaban ellos, pueden ver esos espectáculos. Los primeros documentales que podemos ver aquí, esos son los primeros documentales filmados después de la presentación en Chapultepec. Ahí se le empiezan a tomar fotografías y documentales de esta gente que brindaba lo que eran los ideales políticos, orden, paz y progreso, que comentaba mucho don Porfirio Díaz. Aquí sí tenemos permiso por don Porfirio Díaz, se va a dejar presentar en un caballo. Es el primer documental que se tiene en registro de los camarógrafos. Ahorita si tenemos ¿Es la estatura normal, en sí, este señor ya mediría más que yo, casi 1,83, pero en sí medía como 1,65. No. Es que era una persona muy egocéntrica, tanto que le gustaba que su esposa Carmelita las polvoreara con polvo de adornos, y él sí era de tez morena. Él era natalicio de Oaxaca, pero siempre le gustó mucho el europeo, entonces quería ser bueno, este señor. Como Michael Jackson. Como Michael Jackson, se despintó, ¿no? Este es el documental que les comenté. A un costado está su hijo. Aquí están en su gran jardín. ¿Dónde creen? En el bosque de Chapultepec. Por este documental de 30 segundos lo mandan a la fama para ser el primer actor en México registrado en la historia. Si ustedes creen que era Chabelo o Pedro Infante, pues ¿qué creen? No, era este señor. Don Porfirio Díaz. Vengan de este lado, por favor. Pues los primeros actores fueron ¿no? Porfirio Díaz.
señales y los más chaparritos enfrente y los más altos atrás, por favor. Y vamos a ser más compactos. Pasen de ese lado, por favor. Si gustan, también se pueden sentar aquí en la viga de acero. Aquí les recomiendo ver estos documentales, los que están aquí abajo o los que están allá arriba. Nada más con cuidado porque luego se toma Pancho Villa. O se puede robar a alguna mujer porque tuvo 26 esposas ese señor, ¿eh? Tengan cuidado. Saca su... Bueno, aquí vemos las celebraciones del centenario de la independencia de México. Aquí también se inauguraron 1400 obras, entre estas fue la Estatua de la Independencia. Y lo curioso de aquí es que lo que es la piedra que rodea la estatua también es la chiluca. Lo que les comentaba, que tenemos también rodeado aquí, forrado el monumento. También se inaugura lo que es el Palacio de Bellas Artes, también el Palacio Legislativo Federal en ese entonces, la prisión Lecumberri. Hoy actualmente se conoce como el Archivero General de la Nación. Y también lo que fue la Castañeda, el hospital psiquiátrico entre los más importantes a nivel mundial. Actualmente la fachada de la Castañeda está en Amecameca. Se pasó pieza por pieza allá a Amecameca. ¿Estaba en Tlalpan? ¿Perdón? ¿Estaba en Tlalpan? No recuerdo bien, pero creo que sí había escuchado que estaba por Tlalpan. Pero sí se pasó pieza por pieza ya a lo que es Amecameca. Aquí vemos la colocación de la primera piedra del Palacio Legislativo y la cápsula del tiempo. Aquí entierran una cápsula del tiempo donde tenían monedas de oro, planos, fotografías y también documentos muy importantes de Don Porfirio. Y lo entierran, y ustedes creen que todavía está esta cápsula del tiempo aquí en la cimentación, o ya se la hayan robado. Ya, quién sabe quién se la... Está en Iztapalapa o por ahí cerca, ¿verdad? No es cierto, yo también soy de Iztapalapa. Ah, bueno, por eso, porque la tiene. Bueno, chicos, aquí, empiezan la especulación si está o no está esa cápsula del tiempo. Porque como les comentaba, que lo que era el esqueleto del Palacio Legislativo Federal queda en abandono. Probablemente hay un vivillo o alguien de los científicos la pudo desenterrar después de mandar el exilio a don Porfirio Díaz. O si no, todos en grupo podemos traer palas y picos y la podemos enterrar aquí en la cimentación en la noche. Vengan de este lado, por favor. Se la llevo al arquitecto. Bueno, chicos, allá atrás vimos varios documentales donde solamente se veía una cara de la moneda de la Ciudad de México, solamente una pequeña parte de lo que era la gente acomodada de ese tiempo, pero en sí estaba viviendo toda la República Mexicana, en sí mucha desigualdad, donde prácticamente les quitaban a los campesinos sus tierras, así tal de tajo. Prácticamente es que en ese entonces don Porfirio Díaz sufrían una gran depreciación de tierras, donde si ponemos, por ejemplo, costaban 100,000 pesos, llegaban a costar hasta 100 pesos a 20,000 pesos. Hubo una gran depreciación. O cómo podían comprobar los campesinos que eran de sus tierras, no tenían papeles, había muchísima ignorancia. Todos los terratenientes burgueses empezaban a quitárselas y volverlos esclavos. Prácticamente, ¿ustedes habían escuchado de las tierras de raya? Sí. ¿No? Bueno, ¿así? Sí. Ah, ok. Si bien escuchaba de las tiendas de raya, prácticamente era un medio de explotación sobrehumana. ¿Por qué? Los que eran los terratenientes les pagaban con vales y ahí ellos mismos generaban deudas casi eternas. Sus abuelos, los nietos y si no sus familiares más cercanos heredaban esas deudas tan grandes y prácticamente eran esclavos de por vida de todos los terratenientes. Si querían primero salir tenían que pagar esas deudas, pero ¿cómo lo hacían? Por eso también hubo muchas huelgas en 1907 y 1908 con los hermanos Flores Magón,
Y ahí surgen lo que son las frases de tierra y libertad y la tierra es de quien la trabaja. Lo que empieza el movimiento también revolucionario es en 1905, con una entrevista que se llama Díaz Creelman, donde don Porfirio Díaz decía que supuestamente ya no se iba a reelegir, que el sufragio iba a ser efectivo. ¿Y qué creen? ¿De quién cree que es esa frase tan famosa? Sufragio efectivo, no reelección. Francisco y Madero. Francisco y Madero, de este lado. No. Va ganando aquel equipo. ¿Está ganando este equipo? Bueno, ¿qué creen? Muchos habíamos escuchado de Francisco y Madero, se lo grita mucho a Porfirio Díaz, pero ¿qué creen? ¿Por qué? Porque esa frase es de Porfirio Díaz, se la gritaba mucho a Benito Juárez cuando era presidente, y este era general. Le quiso hacer un golpe de estado 2 veces, y jamás de esas 2 veces pudo contra Benito Juárez. Por eso es lamentada también esa frase popular de que lo que el viento le hace a Juárez, porque ni Inglaterra, ni España, ni Estados Unidos jamás pudieron contra Benito Juárez, sobre todo con las guerras de reforma. Después muere y después llega Lerdo de Tejada y ahí sí lo pudo tirar, un golpe de estado. Después llegan 35 años de hipocresía donde nunca se hizo efectivo el sufragio y siempre hubo bastantes reelecciones. 35 años de mandato de don Porfirio Díaz. En 1910 empiezan otras elecciones. ¿Quién cree que se reelige? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el que se reelige. Otro punto para este equipo. Don Porfirio Díaz es el que se vuelve a reelegir. ¿Y quién cree que gana? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, bueno, es un empate. Bueno, don Porfirio Díaz es el que gana. ¿Y aquí manda a la cárcel a Francisco y Madero? Pero este escapa. Y en el norte crean el plan de San Luis. Vemos todos estos documentales. Pasan muchísimas cosas durante la Revolución Mexicana. Y México empieza a escribir muchas cosas en la historia, y entre esas es que los documentos que vemos aquí son las primeras batallas en toda la historia que estén grabadas. Primero la Revolución Mexicana, después llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y después la Revolución Rusa. La primera en registrada en echar balazos es la Revolución Mexicana. Y el plan de salud es de los mejores registrados y de los más especializados, porque en el plan de salud decía que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde iba a estallar la Revolución Mexicana. ¿Y qué creen? A esa hora estalla la Revolución Mexicana y ese día los primeros balazos se escuchan en el norte. ¿Con quién creen? Pancho Villa. Con Pancho Villa y la División del Norte y Pascual Orozco. Noroeste con Álvaro Obregón y después con Emiliano Zapata. Allí empiezan a echar balazos porque había muchísima injusticia social. Y en 1910 es cuando se celebra la Revolución Mexicana. Vamos a caminar de este lado a fondo, por favor. La mano izquierda y pasa la mano izquierda. Pasen. Si no pasan de este lado. Pasen de este lado. No, en serio, pues como no vi, yo pensé que no podía pasar por ahí. Que sí te descontrola eso. Sí. Lo hacía. Parece que tenemos toda la vuelta, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero ¿qué creen? Vieron las documentales que estaban ahí. Se parece que habíamos llegado, pero estamos dando prácticamente una vuelta de 360 grados. Estamos pasando entre pilares. Estamos pasando entre los pilares donde están enterrados Venustiano Carranza, Pancho Villa, Francisco Madero y los demás. Aquí se dice que están enterrados como héroes, como traidores de la Revolución Mexicana. Después les voy a decir por qué. Aquí vemos cosas muy curiosas. Sobre todo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron los 2 medios de transporte durante la Revolución Mexicana? El tren, el ferrocarril. El ferrocarril
Caballo. Los caballos, exacto. El ferrocarril junto con el caballo, como podemos ver aquí, los caballos viajaban en las sierras y el ferrocarril transportaba lo que son los camarógrafos, como podemos ver aquí, que se convirtieron después en corresponsales de guerra. Y de ahí pudieron viajar para que se destruyera toda la Revolución Mexicana y viajara toda la República. Y así que se escucharan los balazos por todos lados. También podemos ver aquí a las mujeres, a ver si en un momento podemos verles cómo se les apodaba a las mujeres en ese entonces. Las adelitas. Todos conocemos a las mujeres como las adelitas por los corridos, ¿no? Pero antes se les conocía como las soldaderas, como también las rieleras o las coronelas, ya que la mujer en ese entonces fue un gran pilar durante la Revolución Mexicana y sobre todo con Emiliano Zapata, que en ese tiempo había muchísimo machismo y Emiliano Zapata siempre las veía como una igual. Entre esas, las más famosas fue Erlinda Perry. Erlinda Perry tuvo doble nacionalidad y esa fue, su papá era chino y su mamá era mexicana. Ella no le importó su doble nacionalidad y fue más mexicana que china, y así se adelantó la Revolución Mexicana para echar balazos. Durante la Revolución Mexicana y también los 35 años de mandato de don Porfirio Díaz se hicieron 19,000 kilómetros de red ferroviaria y las más importantes fueron los puertos, para que llegaran todas las importaciones y exportaciones. Durante 35 años de mandato de don Porfirio Díaz, un año sostuvo lo que es el dólar a $1. Solamente en ese entonces costaba $1 el dólar, por la gran inversión extranjera que había en ese entonces. Y también por eso se le conoce como la Revolución Industrial aquí en México tardía. Vengan de este lado, por favor. Perdón. ¿Cuánto tardaron en hacer? 5 años. En 2010 terminaron toda la construcción de... Aquí les recomiendo que se sientan en los costados para no topar el proyector. Hasta tío. Venga, Aquí sentarnos en los costados, en las orillas para no tapar el proyector. Si gustan se puede subir también aquí arriba, por favor. ¿Ya somos todos? creo. Bueno, ¿vieron qué estaba pasando arriba de sus cabezas en los primeros pasillos? Antes de bajar las escaleras. No, había avionetas. Ya que les comentaba que México empieza a registrar varios datos muy interesantes en la historia. ¿Por qué? Vamos a hablar de forma cronológica. En 1911 se le hace la primera, se registra como el primer jefe de Estado en la historia en volar en avión a Francisco I. Madero. Eso pasó en 1911 y duró 12 minutos. Y el general fue George Zayat. La empresa fue Musial International Aviador. Y ahí por eso se registra que Francisco Madero es el primer jefe de Estado en volar en avión. Después, el 14 de abril de 1914, estalla la primera guerra aeronaval. ¿Dónde creen que fue? Aquí en México, en Topolobampo, Sinaloa. Allí en los costados donde el bando huertista y el bando constitucionalista se enfrentaban. Y arriba de ellos volaban avionetas y donde les montaban de forma manual varias bombas. Y por eso ahí salía corriendo el bando huertista. Y por eso se registra como primera guerra aeronaval. ¿Alguna vez habían escuchado el corrido de la cucaracha? ¿La cucaracha? Pues ¿qué creen? Era se la dedicaron al presidente Victoriano Huerta.
ya que cuando fue general, él apestaba, aparte le gustaba la marihuana y cojeaba de una de las piernas. Y estaba visco. Y estaba visco, por eso se le conocía como la cucaracha, ahí le apodaban la cucaracha. ¿Hayan visto a Emiliano Zapata y Pancho Villa en movimiento o solamente en fotografías? Solamente fotos. Bueno, aquí en el monumento van a conocer por primera vez a Emiliano Zapata y Pancho Villa, ya que ellos dos se conocen 4 años después de empezar la Revolución Mexicana. Ellos viajan al sur y al centro de la capital. Primero al sur, allá en Xochimilco, con 60,000 hombres, 20,000 con este hombre, Pancho Villa, y otros 40,000 con Pancho Villa y 20,000 con Emiliano Zapata, con el Ejército Libertador del Sur. Allá viajan con 60,000 hombres al sur, allá en Xochimilco, donde no se hicieron esperar los peatones y la música tradicional. Ahí les ofrecieron a 60,000 hombres, junto con ellos, grandes platillos como guajolote con mole, arroz, frijoles, tortillas y tamales. Después del gran banquete en el Xochimilco, ellos, los 60,000 hombres, viajan 2 días después al centro de la capital. ¿A dónde? En el Palacio Nacional. Y eso fue un 6 de diciembre de 1814. Ellos se conocen ahí como la entrada triunfal. Y caminaron juntos por aquí en caballo a una avenida que se llama México-Tacuba. Ellos iban a hacer 2 horas de camino, pero como podemos ver, había fotógrafos que querían la fotografía y la vista que marcara la historia. También podemos ver gente corriendo que los quería saludar, que los quería conocer. Y entre esos vamos a ver a un niño corriendo. Pongan mucha atención. Y este niño de aquí es Chabelo. Ay, qué horror. Eso iba a decir. Después de 4 horas de haber correteado a Chabelo, por fin llegan al Palacio Nacional. Y ahí les ofrecen otro banquete. Vamos a ver a Emiliano Zapata muy tímido ante las cámaras. En sí no tenemos cuál fue el registro de qué se le dio de comer. Pero aquí pasaron 2 cosas. Una de 2. ¿Estaba picosa la comida o estaba feliz? Yo creo que las 2 cosas. Emiliano Zapata estaba alerta ante las cámaras a ver a qué hora salía un balazo, ya que había varios generales con el cual no convivía. Y este bigotón que vemos aquí es el Lolo Gutiérrez, el primer presidente interino de encontrar a estos grandes caudillos en el Palacio Nacional. Pancho Villa, aparte de ser caudillo, está muy tranquilo ante las cámaras porque ya estaba acostumbrado a ellas, ya que había firmado un contrato que se llama con una empresa de Hollywood que se llama Mutual Films. Ahí costeó todo su armamento y su vestidura de todos sus caudillos. Estuvo a punto de comprarse hasta un submarino con todo el dinero que juntó. Después del banquete en el Palacio Nacional, ellos empiezan a explorar varios cuartos que estaban ahí y se encuentran con un objeto que fue tan codiciado y muy peleado ante la Revolución Mexicana, y se toman una fotografía que marcó la historia ese 6 de diciembre de 1914. ¿Saben de qué fotografía les hablo? Silla presidencial. Exacto, muy bien. ¿Cuál es su nombre, caballero? Bonifacio Hernández. Bonifacio Hernández es de las personas que más han participado y llevan más puntos. Sí, eso lo pusimos a estudiar para traer. Vengan de este lado. Sí. Ay, aquí Fue estábamos re cómodos. Fue el Palacio Nacional. Vengan de este lado. Muy emocionados. Damos a un premio de espejo y de piña, de naranja, de fresa, de qué. ¿Ya somos todos? No, falta el inteligente. Ya llegó. Por favor, me pueden ayudar cerrando la puerta, por favor.
Si no se escapa Pancho Villa, vamos a ver cómo se hace. ¿Me pueden ayudar si no abre la puerta? ¿Sí se cierra? Está la Sí se todo, exacto, eso. tiene la llave. Bueno, están en lo cierto. El señor estuvo en lo correcto. Fue la silla presidencial. Ahí se toman una fotografía. ¿Y quién de ellos dos se sienta en la silla presidencial? Pancho Villa. Exacto, Alfredo Pancho Villa. Ya vimos que alguien sí estuvo aquí. Ahí fue. Pancho Villa fue el que se sienta en la silla presidencial. Vamos a dar un aplauso al señor, por favor. Ya Que no me quitaron. Siéntese ya ahí. Pancho Villa. Aquí don Pancho Villa es el que se sienta en la silla presidencial. Emiliano Zapata inmediatamente dice que no a la silla. ¿Por qué? Porque decía que estaba embrujada, que estaba maldita, ya que si alguien se sienta siendo bueno, se levantaba después siendo malo. Alguna metáfora que toda puede caber aquí, sobre todo en México, o varios presidentes en Latinoamérica, que después de sus politicadas, 6 años después, son súper malos. Bueno, aquí ya después, Pancho Villa dice, quítate que ahí te voy, yo sí me siento, y se toman 2 fotografías, una donde están viéndonos enfrente y una donde están conversando. Más que nada, ¿por qué? Porque entre sus ideales políticos y dentro del movimiento nunca fue eso, la silla presidencial. Ellos decían que pues esa solamente era un pedazo de madera que pues algún día se iba a extinguir, pero la tierra no. La tierra es la que lo que los ampara y que nos protege, que les da de comer. Sobre todo Emiliano Zapata fue un amante de la tierra y fue muy fiel a las frases que fue tierra y libertad y tierra de quien la trabaja. Bueno, ¿quién de los dos creen que era más alcohólico? ¿Quién le gustaba más el alcohol? ¿Pancho Villa o Emiliano Zapata? Pues los dos se me por. ¿Los dos? Creo que uno no tomaba, ¿no? ¿Quién? Uno no tomaba, me parece. Yo creo que sería Zapata porque Creo que según Pancho Villa no tomaba. Sí, había uno que no tomaba, uno de los dos. Exacto, muy bien, el señor lo acaba de acertar otra vez. Pancho Villas no era el que tomaba, era abstemio. Nunca tocó una gota de alcohol, ya que en los registros, en los toreros decían que a una de sus hermanas de Pancho Villa la violaron, uno de sus patrones, y por eso nunca tocó una gota de alcohol. Entonces, al contrario, siempre tiraba las cantinas que veía y las levantaba haciendo escuelas. Y a sus caudillos, si los veía tomando, los fusilaba o los colgaba. Por el otro lado, Emiliano Zapata, aunque era muy ranchero, humilde, pues sí era humilde, pero era gran terrateniente. Tenía casi todas las tierras de Nenecuilco, su estado natal, en el cual le gustaba mucho la comida francesa y sobre todo el coñac. Su bebida favorita de Pancho Villa era la malteada de fresa, y siempre cuando iba a Estados Unidos pedía sus 2 de fresa, una para tomarse ahí y otra para el camino. Y así, el primero que muere es Emiliano Zapata. Les comentaba que aquí tenemos como héroes como también traidores. Tenemos a 2. Venustiano Carranza es el que manda a matar a Emiliano Zapata un 10 de abril de 1919 con el general Jesús Guajardo. Ahí se encuentran y iban a la hacienda de Chinameca. Ahí ya le descargan 30 balas que matan inmediatamente a Pancho Villa, digo a Emiliano Zapata, cuando suena una trompeta, allá en la entrada. Después, 4 años después, un 20 de julio de 1923, muere Pancho Villa, y el otro lo tenemos aquí, en otro de los pilares. Si ustedes preguntan quién es el que mató a Pancho Villa en uno de los museos allá en Chihuahua, les contestan, cállense, esa pregunta no se hace aquí. ¿Se escucha algún apellido en esa frase, no? Calles. Plutarco Elías Calles es el que manda a matar a Pancho Villa. Lo manda a matar porque le hacen una entrevista donde decían que él podía levantarse del retiro y levantar 20,000 hombres, 20,000 efectivos que podían matar y poner a prueba al general invencible, Álvaro Obregón. ¿Y qué creen? Lo mandan a matar y le descargan 200 balas cuando se iba a un bautizo en su Dodge, allá en Chihuahua Parral, que 14 son las que entran a su cuerpo y lo matan inmediatamente. ¿Ustedes creen que Pancho Villa esté aquí en los pilares o no? Yo digo que no. ¿Que no? Emiliano Zapata no está aquí porque lo mismo, porque estaría rodeado de entre traidores. El movimiento villista estuvo esparciendo varios los restos de Pancho Villa. En sí no se sabe dónde está en sí el cuerpo de Pancho Villa, dónde está enterrado. Aquí no está enterrado el cuerpo de Pancho Villa, ya que a los arqueólogos empiezan a hacer investigaciones y encuentran la cadera de una mujer.
Probablemente haya sido una de sus 26 esposas. Ajá. Y alrededor encontraban cuerpos de caballos, de otros hombres y demás. Algunas especulaciones se escuchó que probablemente el que no se murió fue Pancho Villa, sino uno de sus compadres. Eso sí no lo sabemos, pero los arqueólogos empiezan a hacer investigaciones en las diferentes tumbas que supuestamente estaba él, y no encuentran sus cuerpos, su cuerpo. Es que se lo repartieron tan sus mujeres. Probablemente sus extremidades, por les tocaron un dedo, les tocaron los pies. Bueno. Entonces, mentira que esté en Parral. Ajá, unos dicen que está en Parral y hicieron investigación y tampoco. Otros vienen de Chihuahua y dicen que está en Chihuahua. Tampoco está en Chihuahua, ni tampoco aquí, en lo que es el Pilar. En sí no sabemos dónde está enterrado don Pancho Villa. Bueno chicos, si gustan se pueden tomar una fotografía aquí atrás de la cinta. Cuando termine la fotografía los espero aquí en este teléfono. ¿Salimos por el lado? Sí. La selfie. El tío si quiere, pues él se ha ganado su premio. Pues el tío es el premio, tantas que ha contestado. Hacemos recopilaciones de todo lo que es la economía en México, y lo curioso de aquí es que en la economía de México durante la Revolución Mexicana no se cayó. Hubo muchísima bastante caída, pero en cuestión demográfica muchos morían. La mayor parte de lo que tienen registrados muertes no es tanto por los balazos, sino porque hubo muchísimas enfermedades. Pero la economía de México no cayó. Después llegó esa metáfrase de hacer patria con el general Lázaro Cárdenas para poder distribuir varias tierras. Pero sí, lo escucho, muchos son porque varios compañeros están estudiando historia, o nos recomienda, o vemos otros documentales o libros, etc. Muchas cosas. Aquí el movimiento zapatista por lo mismo, porque no está rodeado de varios traidores. Lo único que se podía respetar fue el general Lázaro Cárdenas, y porque ni Venustiano Carranza y Plutarco Elías fueron los que traicionaron a la Revolución Mexicana. Pancho Villa no está aquí, y Francisco Madero, pues muchos lo veían como muy débil, por eso la hacen la escena trágica. De hecho, a Francisco Madero le habían advertido. Entre esos fue José María Pino Suárez, y varios generales le decían: te va a traicionar Venustiano Huerta. Y él dijo: no me va a traicionar. ¿Y qué creen? Cuando estalla la escena trágica, llega al Palacio Nacional, y el que abre las puertas para que lo maten es Venustiano Huerta. Y bueno chicos, aquí terminamos su recorrido de 45 minutos en el alma del monumento, y dimos una vuelta de 360 grados. Como pueden ver, llegamos a donde habíamos empezado. Dimos una vuelta de 360 grados, también viajado por el tiempo. Aquí les voy a hacer una pregunta que se presenta mucho para la reflexión. Los historiadores lo marcan que la revolución terminó hasta el cardenismo, pero los caudillos decían que no iba a terminar hasta que se hiciera justicia por los campesinos. ¿Ustedes creen que ya terminó la revolución? No. Todavía falta mucho que hacer, sobre todo por los campesinos, los indígenas y culturas originarias. Espero que les haya gustado, chicos, y que tengan una buena tarde. Mi nombre es Víctor, fui su guía durante 45 minutos, y al fondo a mano derecha la fotografía vestidos de caudillos ustedes. De este lado, por favor. Que tengan una buena tarde y hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola. ¿Pueden ver la foto del inicio, siendo buscados junto a Pancho Villa.
Olha, anche per questa mattina, io lo voglio incontrare.